tomar contacto a esta hora con Manuel Bernales Alvarado. Él es director de Geopolítica en RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Es politólogo, consultor internacional. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, Manuel. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, José. Un cordial saludo a ti y a través de esta conversación a todo el equipo de Red de Comunicación Regional. Me gustaría, en primer lugar, una pincelada, un análisis respecto a lo que ha sido la elección de Daniel Noboa como nuevo presidente en Ecuador. Con mucho gusto. Voy a pasarte una especie de telegramitas y luego tú me repreguntas en lo que te parezca más importante. A ver, vamos con eso. Electoralmente, el país sigue dividido. Casi 48% ha obtenido el correísmo. En segundo lugar, quien ha ganado no ha ganado con un solo partido, sino que ha ganado con una alianza. En tercer lugar, para gobernar va a necesitar convencer a alguna parte del correísmo y tejer buenas alianzas con los otros partidos que han sacado una proporción que le permitiría eh, mejor margen de maniobra, pero no absoluto. Tercero, el país está dividido verticalmente de norte a sur o de sur a norte. Hacia la izquierda han ganado todo el correísmo, inclusive Guayaquil, de donde es el poder y la importancia que tiene el presidente. Y tenemos entonces que las alcaldías que el correísmo mantiene son importantes para el Perú en Tumbes y las otras alcaldías son importantes en todo el arco fronterizo que va desde Piura hasta Huepí. Y eso es muy importante para el Perú. Algo más. Hay un tema de fondo. El tema de fondo es que Ecuador aprobó, mediante una consulta popular, aprobó que el recurso petrolero del Yasuní no se emplee. Y esto significa que se cortaría un recurso económico muy importante, además que tendría que gastarse mucho dinero para cumplir con esa decisión, que es una decisión popular, una decisión tomada en consulta popular y que lo más probable es que el correísmo exija su cumplimiento. Eso es muy importante. Esto está relacionado con el poco dinero que tiene. Y estoy mencionando aspectos estructurales de la gestión pública y de la decisión política y el marco de las decisiones empresariales. El otro elemento importante, obviamente, es el que se refiere a la seguridad, que conlleva gastar mucho dinero. Entonces, este presidente tiene solamente un año y medio, algo así, para completar un mandato, menos tiempo que el que tuvo Osvaldo Hurtado para completar el mandato de quien era presidente, porque Hurtado hace años atrás, en los 80, era vicepresidente. Entonces, el tema de fondo es económico, una situación económica muy crítica, una situación política desventajosa, no es tan ventajosa como lo han dicho algunos comentaristas hoy día, yo los he estado escuchando desde temprano, que más bien quieren que esto sea una especie de anuncia de la victoria de Milei. Pero eso puede ser, pero no es motivo de un análisis político, geopolítico y estratégico. Entonces, el otro elemento final es que ahí va a continuar todo el problema complejísimo de la seguridad. La pregunta es entonces, ¿cuáles son las bases que tiene el presidente para gobernar en este poco tiempo, donde le van a exigir cosas como si fuera a gobernar 4 años? Eso es de cajón, es así, porque así son las expectativas de las personas. Tiene los empresarios un apoyo difuso, o sea, quiere decir que no tiene una organización partidaria muy fuerte, no tiene legisladores, no tiene municipios y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esas son las bases. Con lo cual pienso yo que el presidente va a tener que conformar un equipo de gobierno muy sólido, muy importante, con aspectos de comunicación, pero no solo de comunicación, sino decisiones muy firmes, algunas de ellas probablemente sean dolorosas y tenga que enfrentar una oposición muy férrea y un manejo internacional que tendrá que moverse entre las presiones de Colombia,
las presiones de Venezuela, las presiones de Estados Unidos, las presiones de la República Popular China para poder sacar adelante la autonomía, la independencia y la soberanía de su país, que son tres Ahora, atributos del Estado. Manuel, Termino esto sí, leyéndote un mensajito, permíteme, de un exministro, persona que peruano, que conoce muy bien el Ecuador porque ha estado haciendo trabajos allá. Me escribió lo siguiente: difícil empezar a resolver los retos que el Ecuador tiene, estando divididos, sufriendo una violencia derivada en gran parte del narcotráfico y con una economía muy golpeada, subsidios y menos producción petrolera. Te escucho, José. con toda esta radiografía que nos has mostrado, Manuel, con un país fraccionado muy parecido a lo que estamos viviendo en el Perú, una crisis económica también galopante en Ecuador, ¿qué espacio tiene el nuevo presidente para gobernar? Además son 17 meses que va a estar en el gobierno, ¿no? Con un correísmo que tú explicas ha ganado plazas importantes, sobre todo en gobiernos locales. O sea, ¿cuál es el espacio que tiene este joven presidente en Ecuador? Tiene poco espacio, pero él puede contar con el respaldo, ojalá que se produzca, ojalá que se produzca y que los empresarios privados y los particulares que están trabajando en una economía de mercado como la de Ecuador, una economía muy abierta, entiendan que tienen que jugarse el todo por el todo y no quedarse como en otros países a la expectativa a ver cuántito van a ganar en forma inmediata. Tienen que jugársela, tiene que aupar, tiene que tener ese apoyo. Segundo apoyo importante, el aparato militar y el aparato de seguridad, porque su problema fundamental ahorita es el problema, tiene dos caras. Por un lado, lo económico que ya hemos mencionado, y por otro lado, la seguridad, que es terrible. Eso no necesito ni siquiera explicar porque es conocido de todo el mundo. Solo México tiene una violencia política y de narcotráfico mayor, con 35,000 muertos por año en México en los últimos años, cosa que no se dice porque todo el aparato del grupo de Puebla, del grupo de Sao Paulo, oculta esas cosas. Cierro este paréntesis. Esas son las dos cosas. Y la tercera es un equipo de gobierno que maneje bien el gasto público, que maneje bien los ingresos, que maneje bien los ingresos, que maneje bien el gasto público, y tercero, que tenga una operación, una gestión internacional muy realista y muy pragmática en los próximos. No tiene, que yo sepa, otros medios, porque en el aspecto de comunicación hoy día nos hemos enterado que el presidente ha preferido tener una celebración, digamos, no pública, sino particular, con perdón, no sé si me están viendo porque aquí toqué algo y se movió. Sí, estamos bien, perfecto. Ah, ya, ok, entonces sigo hablando independientemente que yo me vea o no. Entonces el presidente ha preferido tener una conmemoración, perdón, una celebración más bien particular que pública, como acostumbran muchos presidentes. Estábamos acostumbrados a los balconazos, a los mensajes, etcétera. Entonces, eso me hace preguntar sobre la otra variable importante que tiene todo ejecutivo, todo presidente, y es la comunicación política. Y eso ustedes lo saben mejor que muchísimas personas. Ahora, el otro aspecto es que va a gobernar 17 meses Daniel Noboa, pero también puede intentar la reelección. Y este es otro factor, otro ingrediente en la vida política ecuatoriana, ¿no? Donde ya Sí, incluso el sector del correísmo empieza a jugar bajo esa variable. pero se entiende que también bajo esa variable, que no le he analizado hasta ahora a fondo. Los otros factores sí me he tomado el trabajo de analizarlo a fondo, tanto en fuentes peruanas abiertas como algunas fuentes semiabiertas que circulan entre grupos que trabajan temas de inteligencia y no han informado mucho sobre Ecuador. Está, hasta en la gente que trabaja en información de inteligencia semiabierta, están polarizados, unos defendiendo el correísmo y otros rogando para que Milei gane. Entonces, eso no ayuda a las decisiones. La información debe ser cruda y dura. Y he visto que aquí no hay todavía esa preocupación. He escuchado a una persona muy importante que ha sido ministro, que
está hoy día su publicación, su entrevista, yo también lo entrevisté en uno de los programas, y esta persona, hablando de Ecuador, termina hablando de Argentina en el 60 o 70% del programa. Creo que no hay que confundir los hechos con lo que uno desearía. Hay una cuestión ahí de fondo. Ahora, el otro tema que tú mencionabas y que es gravitante, ¿no? Es la situación de la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque esto frena, primero, un desarrollo de la propia población de Ecuador, ¿no? El temor, el terror, la extorsión, etcétera, los mecanismos que se están utilizando, porque estamos hablando de criminalidad organizada, pero también frena inversión. Por Ese supuesto. es el otro tema gravitante que no se mira. Sí, yo pienso que ha habido mucha información periodística sobre el tema, pero hay que decirlo con claridad, José. Hay que decirlo con claridad. Para encarar eso hay medidas económicas, hay medidas judiciales, hay medidas carcelarias, hay medidas de la fiscalía, todo lo que quieras. Pero la cuestión dura y cruda es policía y Fuerzas Armadas. No hay más, porque el grado en que eso ha escalado obliga a una contribución de la Fuerza Armada de Ecuador en apoyo a la policía, y un apoyo muy grande a la policía y a otros elementos del Estado, entre ellos un excelente sistema de inteligencia que tienen que tener. Ecuador tiene gente bastante bien preparada en estos campos. Hay fuentes importantes que así lo dicen. Entonces, se asegura esta dimensión de defensa interna, de seguridad ciudadana, como se la quiera llamar, para que al mismo tiempo se vayan produciendo las inversiones. Pero las inversiones también tienen que acelerarse para generar recursos para el gasto en seguridad, porque si no, ¿de dónde van a venir los recursos? ¿De los préstamos? ¿De los chinos? ¿De Estados Unidos? No. Entonces es una cosa que va de la mano con otra. Seguridad requiere dinamismo de la empresa privada, de las inversiones y buena ejecución límpida del gasto público, pero al mismo tiempo la inversa. De otra manera, no va a funcionar el asunto. Y esa es la experiencia mundial. El Y, recurso que se emplea para policía, para poder judicial, para fiscalía y hasta para defensorías, es un recurso que sale de los impuestos, y los impuestos salen de la reactivación económica. Entonces, si van a estar esperando que haya completa seguridad o mucho mejor seguridad para invertir, mientras tanto, ¿de dónde sale el dinero? Si tienen una caja fiscal bastante limitada, como es la cita que yo he hecho de un amigo exministro que ha trabajado ahí en el Ecuador, hasta hace poquito ha estado haciendo trabajo sobre el tema de los recursos energéticos en el Ecuador. Ese es el asunto. ahora, En síntesis, las dos cosas de la mano, y eso significa una voluntad política pragmática, ahora, dentro de ese y pragmatismo, acompañada de buena comunicación. dentro de ese pragmatismo, Manuel, veamos el escenario, ¿no? Daniel Noboa tiene poco espacio para gobernar, pero el correísmo también tiene su propia agenda política hacia las próximas elecciones. Correa tendrá la voluntad de ceder un poco, de sentarse a conversar, de poner algunas posiciones maximalistas y decir, vamos a colaborar por Ecuador, o va a seguir dentro de esa franja de oposición política. Lo más probable es que haya un sector ultra, bien radical, que esté además embebido de su respaldo en votos municipales, en votos congresales, en el área académica de las universidades, en los movimientos, en las ONGs que controlan, que tienen, en todo este mundo que se llama sociedad civil, ¿correcto? Que no son los empresarios, es una parte de la sociedad civil, no es la única. Los empresarios también son parte de la sociedad civil, y una parte también que tendrán apoyo ultra de sectores muy radicalizados de la Iglesia Católica. Eso está evidente en el tema del Yasuní, y que es muy parecido a lo que están haciendo en el norte del Perú, una vicaría que prefiero no mencionar. Así es. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener muy presente. Un sector muy radical
probablemente otro sector pequeño también de entendimiento práctico de salvar el país, de tener seguridad, porque la seguridad no es selectiva, no hay seguridad para un votante del gobierno, ni seguridad solamente para el que no vota. Hay una seguridad que es para todos, no puede ser de otra manera. Y en el medio, mucha gente, no sabemos cuánto, no tengo información, porque para eso se necesita focus group y una información estadística muy precisa. Lo que sí puedo decir, y esto no lo ha dicho nadie de todo lo que he revisado en español y en inglés, es lo siguiente. Si uno ve los resultados electorales de los municipios, va a encontrar que hay muchísimos municipios que han ganado, cuyas autoridades no pasan del 20% del padrón electoral. Y eso, por una parte, es muy grave, porque es una cosa que ya tenemos la experiencia de eso en el Perú y en otros países. Eso lo ha señalado con mucha claridad, perdón, estudios y la vida práctica que se ha hecho de esto. Pero por otro lado, eso le da la oportunidad al gobierno de tener un sector al cual llamar. Pero ese sector tendrá que sentir, no solamente ver o escuchar, sino sentir que tiene mejor seguridad y que empieza a trabajar y a satisfacer sus necesidades básicas con tranquilidad. Así de simple. No se puede decir de otra manera, José. Ahora, Sectores extremos, bueno, minoritarios y un sector al medio que es posible que sea ganado siempre y cuando sientan que tienen seguridad y que mejora su situación económica y social. aprovecho esta conversación, Manuel, para preguntarte por el tema que está ocurriendo en Medio Oriente, entre Israel y Hamán, ¿no? No hay viso de solución, por el contrario, ya las posiciones duras, las posiciones de los halcones se están reafirmando. Por el lado de Israel, los ministros de Estado, encabezados por Benjamín Netanyahu, han dicho vamos a tomar una decisión dura para hacer respetar a Israel. Y por el lado de Hamas ya también empiezan con mensajes, comunicaciones mediáticas, ¿no? Para empezar ya a negociar con los rehenes que ellos tienen. ¿Hacia dónde va esto, Manuel? Es muy difícil Es muy difícil dar una respuesta contundente. Yo voy a esbozar con todo respeto para quienes tienen opiniones polarizadas, respeto a todos, decir lo siguiente. Uno, la experiencia ha enseñado que en el asunto de los palestinos, lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿la Liga Árabe se ha jugado con alguna declaración contundente? No. Lo que ha ocurrido es una reacción mundial de todos aquellos que están por razones buenas y por razones ideológicas, políticas, anti-Israel, muchos anti-judíos, que no es lo mismo, muchos anti-estadounidenses, anti-occidentales, que viven en Occidente y en otras partes, tienen una posición anti. Jamás ha conseguido, uno, un golpe político, tomó la iniciativa en términos de guerra bélicos, es que tomó la iniciativa con un efecto político local y mundial. Y a Hamas no le importa, y también a los sectores duros de Israel, que los hay, eso es evidente, nadie tiene que inventar eso. El Netanyahu es parte de esos sectores duros, que no les importa lo que pase. En primer lugar no están los palestinos. Los palestinos siempre han sido objeto de maniobra de los poderes locales, regionales y mundiales, siempre. Es muy feo que yo diga esto, pero son elementos de juicio que estamos mirando. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Me parece que para los estados que hay en la región, en primer lugar para Egipto, pero también para Jordania y Líbano y Siria, que están alrededor de Israel, para ellos en primer lugar, lo importante que es esto no se desborde. Pregunto, ¿esta es una situación inédita que nunca existió? No, ha habido cosas parecidas, procesos parecidos. Siempre se ha llegado al borde del desborde. Ahora no sabemos hasta dónde será el borde del desborde, eso es lo que no se sabe. Pero yo creo que a ningún Estado le va a interesar una guerra total, primero,
porque para los radicales terroristas, porque son terroristas de Hamas y de otros grupos, que no es el único, hay toda una red en la región y en el mundo, en Europa en particular, Europa Occidental, para esta gente que quiere la destrucción total de Israel, la pregunta es, ¿podrán lograrlo? ¿Desaparecer del mapa a 9 millones de personas y a un Estado? Improbable. Imposible, ¿no? Si usan una bomba atómica. Los otros, que no exista Gaza, que no estén los palestinos. Improbable también. En consecuencia, esto va a continuar hasta un momento tal que las potencias locales, regionales y mundiales digan, bueno, aquí hay que detener este asunto y hay que negociar. Segundo, ya se empezó la negociación. Y yo mencioné en la entrevista anterior que me hiciste que nadie había mencionado el asunto de Egipto. Pues Egipto es clave, porque Gaza existe como territorio así acordado, en primer lugar por un acuerdo militar entre Israel y Egipto. Y Hamas sale de Egipto, y alguien puede pensar que los egipcios quieren tener un poder que no controle el gobierno y el Estado egipcio dentro de su territorio. No, entonces prefieren Gaza. Eso es un asunto evidente en el análisis, pero mucha gente no lo analiza porque ideologizan el análisis y la observación. Entonces no creo, pero veo que este asunto va a continuar por los radicalismos hasta un punto en el cual o se entra a una guerra abierta o empieza a detenerse. Ya empezaron negociaciones, ya se dejó pasar algunos auxilios a través de Egipto, de una puerta que hay, que ahorita no recuerdo el nombre. Y lo que yo veo es que en muchas informaciones hoy día están hablando del gas en Gaza, están dando vueltas a otras cosas, pero el núcleo, José, el núcleo de este asunto es lo que yo he mencionado. Muy bien, Manuel. No pueden desaparecer un Estado y no pueden desaparecer a 2 millones de personas y no pueden desaparecer las redes internacionales que son terroristas o proterroristas, como tampoco pueden desaparecer los vínculos internacionales de Estados Unidos, que es una potencia en cierto declinio, no digo decadencia, sino declinio, y el crecimiento de otras potencias. Y tendrán que intervenir en esto hasta los chinos, así de simple, porque esa parte del mundo es clave para el comercio de todos, y si hay buen comercio, hay menos guerra, si hay mal comercio, hay propensión a la guerra. Eso es histórico. Muy bien, Manuel. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, por este excelente análisis que nos acabas de ofrecer. Un fuerte abrazo, Manuel. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes. Saludos. Y disculpe que sea tan crudo, pero no puede ser de otra manera. Por el contrario, el análisis parte de esas premisas, ¿no? De eso se trata. Te agradecemos, Manuel. Saludos. Gracias. Conversamos con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, politólogo y consultor internacional.